Bienvenido a Centro Cristiano Filadelfia, un lugar donde celebramos la presencia de Dios, comunicamos la palabra de Dios, integramos la familia de Dios, capacitamos al pueblo de Dios, demostramos el amor de Dios. Centro Cristiano Filadelfia, más que una iglesia, somos una gran familia, la familia de Dios. En breve, comenzamos. ¿Te has identificado con Centro Cristiano Filadelfia y te gustaría formar parte de esta gran familia? ¿O estás pensando en bautizarte? Entonces esto es para ti. Inscríbete a la clase 101 para nuevos miembros y súmate a la familia de Dios. Regístrate en ccfiladelfia.com.mx/clase 101 o escanea el código QR e inscríbete. En Centro Cristiano Filadelfia nos alegra volver a verte. Recuerda siempre cumplir con estas medidas. Al ingresar, usa el tapete desinfectante. Tómate la temperatura. Aplícate gel antibacterial. Todo el tiempo usa cubrebocas. Guarda sana distancia.
Recuerda que si tienes algún síntoma o estuviste en contacto con algún contagiado, puedes seguir nuestra transmisión en línea a través de las diferentes plataformas. En Centro Cristiano Filadelfia, nos cuidamos entre todos. Doce Canastas es un ministerio de Centro Cristiano Filadelfia que entrega despensas. Si tú quieres ayudar, puedes hacerlo de tres formas. 1. Trayendo alimentos de la canasta básica. 2. Informando sobre personas que lo necesiten. 3. Entregándola a quien la necesita. Para mayores informes, envía un WhatsApp al 272-726-5968. Mantente conectado con Dios y con la Iglesia a través de nuestras diferentes actividades. Reuniones presenciales. Domingo 11 de la mañana, miércoles 7 de la noche. Filadelfia en línea. Domingo 11:30 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Oración. Viernes 9 de la mañana únicamente en línea. Noches Filadelfia, domingos 9 de la noche, únicamente en línea.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de Noches Filadelfia. Es un gusto que estén con nosotros, nos alegra que nos puedan acompañar y pues gracias por irse sumando a esta transmisión, gracias por irse sumando a este video, gracias por estar con nosotros esta noche, que pues viene siendo ya nuestro último episodio de este año, así que gracias a todos los que pues han sido parte, nos han ido acompañando a lo largo de los diferentes episodios, a lo largo de todo lo que hemos hecho a lo largo de este año, y pues estamos cerrando ya esta temporada de Noches Filadelfia. Estamos llegando ya a su término, porque hoy es nuestra última transmisión de este año, quiero aclarar. Obviamente, con la ayuda del Señor, esperamos poder el próximo año retomar estas actividades, retomar nuestra labor y seguir compartiendo con ustedes diferentes temas de interés, ¿verdad? Así que, pues como lo leíste, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el cuarto rey mago. Vamos a tratar de entender esto. Esta es una historia que en lo personal me gusta mucho. Yo no sé si tú has oído acerca de esto, del cuarto rey mago, pero déjame te platico que es una historia, es una historia que, yo la conozco desde niño. A mí mi padre me la contaba. Si algo tenía mi papá es que era un buen contador de historias. Siempre en las noches de niño yo siempre le pedía que él me contara una historia para dormir. Y esta del cuarto rey mago era una de mis favoritas. Ya después crecí, pues voy a decirlo así, la memoricé, la interioricé, pues me gustaba o me gusta. Y después descubrí, ¿verdad?, que no había sido solo un invento de mi papá, sino que realmente era algo real, o sea, real, que la historia existe, ¿no? O sea, en ese sentido real. No, porque ya vamos a platicar de esto, y por eso yo te quiero animar a que no te despegues de este video, porque va a estar muy interesante este video, esta transmisión. Y pues yo te animo a que te quedes hasta el final, no te pierdas ningún detalle para que conozcas esta historia del cuarto rey mago. Yo sé que por generalidad sabemos que eran tres. La tradición, vamos a llamarle así, le ha asignado ciertos nombres, pero vamos a ver realmente qué encontramos tanto en la palabra de Dios y cómo sale todo esto del cuarto rey mago. Así que si tú has oído la historia, pues ya sabrás de qué vamos a estar hablando. Si no la conoces, pues con más razón quédate en este video para que puedas escucharla completamente y puedas conocer esta historia que sé que te va a fascinar, porque tiene un mensaje muy bonito, y yo te animo entonces a que permanezcas en línea. Así que pues vamos a comenzar con esto que hemos llamado el cuarto rey mago. Y en pantalla pues va a estar apareciendo nuestra presentación, ¿verdad? Así que pues yo te animo, por ahí quédate pendiente de la pantalla para que no te pierdas ningún detalle. Y pues comenzamos con el cuarto rey mago. Y pues fíjate, hay que empezar con esto. ¿Dónde se mencionan? ¿Dónde podemos conocer un poquito acerca de ellos? La única alusión o la única mención que tenemos a estos personajes aparece en el Evangelio de Mateo. Entonces, pues vamos a leer lo que dice el Evangelio de Mateo. Nos dice Mateo 2, capítulo 2, versículo 1, en la versión Reina Valera, en la versión 60, nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí, ojo con esto, en el episodio anterior, la semana pasada, hablábamos acerca de la estrella que guió a los magos precisamente, y ahora vamos a hablar de los magos como tal. Entonces dice que vinieron de Oriente, presta atención a eso, Oriente, y nos dice que eran unos magos. Fíjate, la Biblia dice que son magos, o sea, eso quiero dejar claro. Yo sé que por cultura popular, todos hablamos de los Reyes Magos, pero realmente como tal la Biblia no dice Reyes Magos, la Biblia dice solamente que eran magos. Ahora, yo quiero leerte otra traducción de la Biblia para que el término quede un poquito más claro. De todos modos lo vamos a ir estudiando en este episodio, en este video, pero
¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de magos o cuando nosotros oímos magos, pues yo sé que a la gran mayoría, si no es que entonces nada más me ocurre a mí, que se nos viene a la mente así como que el que viene con su sombrero y saca un conejo y abracadabra y cosas de esas, ¿no? Pero cuando la Biblia pone el término magos, pues nos vamos a dar cuenta que no necesariamente se refiere a gente de magia, o sea, gente que haga hechizos y encantamientos y cosas así, ¿no? Entonces, por eso yo quiero leerte otra traducción de la Biblia, y mira, ahí mismo, Mateo 2, versículos 1 y 2, bueno, realmente es el verso 1, perdón, y se me fue el 2 de más, es Mateo 2, verso 1, nos dice, ahora en traducción lenguaje actual, una versión más reciente de la Biblia, lo pone así: Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios, presta atención ahí, unos sabios de un país de Oriente llegaron a Jerusalén. Entonces, bueno, la Biblia, ya en traducciones más recientes, ya no ocupa el término magos, sino ocupa el término sabios, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de los tres sabios, ¿no? O sea, ya no de los tres reyes magos. Ya vimos que la Biblia no dice que eran reyes, solamente dice que eran magos en la traducción 60. Y entonces eran o tres magos o en su defecto tres sabios, ¿no? Como vemos ya en las traducciones más recientes de la Biblia. Ahora, pues fíjate, vamos a sacar aquí algunas conclusiones de esto. Me voy a quitar tantito de la pantalla para que puedas tú leer. Perdón, menciona a unos magos, bueno, sabios, ya vimos. Dice, de quienes no da nombres, ojo con esto, la Biblia no da nombres. Ni dice que fueran reyes, ya lo dejamos claro, ni mucho menos que fueran tres. Digo, generalmente por el hecho de que dieron tres obsequios, bueno, por eso se dice que eran tres, pero realmente la Biblia nunca dice cuántos eran, ¿no? O sea, ojo con eso, esos detalles. Menciona que eran magos o, bueno, ya más recientemente sabios. No hay ningún registro de sus nombres, ni dice que fueran reyes, o sea, la Biblia tampoco lo aclara, dice, ni mucho menos que fueran tres. Y el Evangelio relata que al encontrar a Jesús guiados por la estrella, que ya platicamos abundantemente de esto en el episodio anterior, estos sabios o estos magos le ofrecieron tres presentes: oro, incienso y mirra. Como decíamos, bueno, porque le dieron tres obsequios, oro, incienso y mirra, por eso siempre se ha sacado la conclusión de que eran tres, más la Biblia nunca aclara y nunca dice verdaderamente cuántos fueron, ¿no? Entonces eso quiero que nos quede claro el día de hoy, ¿verdad? Para que no pues para que estemos bien conscientes de lo que la Biblia sí dice y de lo que la Biblia no dice, ¿no? Entonces el Evangelio relata que, menciona que fueron magos o sabios que no tienen nombres cuando uno está en la Biblia. Tampoco dice que hayan sido reyes, ni mucho menos que hayan sido tres. ¿Por qué se llega a la conclusión de tres? Decíamos, bueno, porque le presentaron tres regalos o le ofrecieron tres presentes a Jesús, que fueron oro, incienso y mirra. Vamos a estudiar rápidamente estos tres obsequios que le dieron a Jesús. Así que, mira, vamos a estudiarlos rápidamente. El oro representa la majestad de Jesús, es decir, que lo reconocían como rey de los judíos. ¿Tú recuerdas que llegan preguntando en el verso 2 de Mateo 2? Llegan preguntando al palacio de Herodes. Y dicen, ¿dónde está? En la traducción lenguaje actual dice, ¿dónde está el niño que ha nacido para ser rey de los judíos? ¿No? Entonces, bueno, ahí ese es un detalle a considerar, que ellos lo reconocían como rey, ¿no? Que iba a ser rey de los judíos. Y bueno, también el hecho de entregarle el oro, lo estaban reconociendo como el rey de reyes y señor de señores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que representa el oro. Por eso le dieron ese obsequio, ese regalo de oro, porque representaba su majestad, la majestad de Jesús, es decir, que él era el rey. Le dan incienso, y el incienso representa la deidad de Jesús. Es decir, reconocían, o con el incienso estaban reconociendo que Jesús era Dios encarnado. Porque tú recordarás que a los dioses, y bueno, aún al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, se le tenía que ofrecer incienso. Vaya, era una costumbre de la antigüedad,
que en los templos, vaya, del Dios que fuera, incluido el verdadero Dios, leemos en la Biblia como Dios manda hacer un incienso especial, dice, y nadie más podía hacer ese incienso para uso personal, sino que tenía que hacerse únicamente para el uso exclusivo del templo. Todo eso está en Éxodo. No quiero detenerme mucho ahí ni regresarme tanto, ¿verdad? Quiero avanzar en en el tema que nos compete hoy, ¿sale? Entonces simplemente entender que en la época de Jesús y de tiempo atrás era una costumbre que en los templos que a los dioses o en este caso hablando del pueblo de Israel, al único y verdadero Dios, se le ofreciera incienso, ¿no? Entonces una forma de representar o de reconocer, más que representar, reconocer la deidad de Jesús era precisamente entregándole este presente, este regalo del incienso, ¿no? Entonces con el oro reconocían su reinado, su soberanía, su majestad. Con el incienso reconocían su deidad. Y entonces, ¿qué con la mirra? Vamos a ver qué pasaba con la mirra. La mirra representa y representaba el propósito de su nacimiento. O sea, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Vino para vivir la famosa pasión de Cristo, ¿no? O sea, hasta hay una película con ese nombre que trata de retratar los últimos momentos de vida antes de su muerte en la cruz de Jesús, y a todo eso, o sea, el hecho de que haya sido apresado, enjuiciado, castigado y posteriormente crucificado. Bueno, a todo eso se le llama la pasión de Cristo, que es realmente su obra redentora. El propósito por el cual Jesús nació, el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra fue para experimentar, para vivir esto que, bueno, se le ha denominado la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué razón le dan mirra? Porque representaba eso, que Jesús iba a morir por los pecados de la humanidad. De hecho, la mirra en la época de Jesús era una especie que se usaba para ungir el cuerpo de los difuntos. O sea, se hacía como un ungüento con aceite y mirra, y entonces con eso se frotaba, vamos a decirlo así, se bañaba el cuerpo de los difuntos para que precisamente no olieran mal tan rápido, ¿no? Sino que, pues, no que se conservara, porque obviamente el cuerpo se empezaba a descomponer, pero cuando menos el aroma del aceite con la mirra camuflajeaba, escondía, mejor vamos a poner escondía, ¿te parece? Escondía el olor del cuerpo en descomposición, ¿no? Entonces era como un perfume, como un pues sí, es que no puedo decir conservador, simplemente un perfume que se le ponía al cuerpo de los difuntos para que estos, pues, no olieran mal tan rápido, ¿no? Entonces, de hecho, si tú recuerdas cuando Jesús resucitó, y también lo puedes leer en los evangelios, que dice que las mujeres iban muy de mañana, dice que precisamente llevaban fragancias, llevaban aloes con mirra. ¿Por qué? Porque, insisto, la mirra se ocupaba para frotar o para perfumar el cuerpo de los difuntos, ¿no? Entonces, cuando estos sabios o estos magos de Oriente vienen y le dan a Jesús la mirra, pues estaban también reconociendo el propósito de su nacimiento, que Jesús había venido a la tierra, o sea, que era rey, que era Dios encarnado y que había venido a la tierra para cumplir una misión. ¿Cuál era esa misión? Morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aún los tres regalos, los tres presentes, tuvieron un propósito, tuvieron una razón de ser. Y bueno, pues esto así, a grosso modo, de los obsequios que le dieron a Jesús, porque, digo, podríamos aquí detenernos en esto, pero no es el tema. Solamente que quería mencionarlo así de manera rápida. Bien, pero bueno, ahora, los evangelios, regresando a nuestro tema, los evangelios ofrecen pocos datos sobre los magos o sabios de Oriente. O sea, como vimos, la Biblia pues no nos da muchos datos, solamente que eran unos magos o que eran unos sabios que habían venido del Oriente, porque ni siquiera nos aclara su país de procedencia, solamente dice del Oriente y listo, ¿no? Entonces, bueno, los evangelios no nos dan muchos datos más allá de lo que acabamos de mencionar. Pero
Si bien la historia de estos tres personajes o de estos personajes aparece bien definida en los evangelios apócrifos, muy ricos en descripciones sobre estos personajes. Sí, aquí quiero pues aclarar, vaya, no estamos invitando a la audiencia, ¿verdad? A que lea este tipo de literatura. Simplemente, bueno, pues es que es una realidad. Sabemos cómo, digo, ya hicimos toda una serie acerca de esto, cómo fue que se escogieron los libros para que estuvieran en la Biblia, o los libros que iban a conformar la Biblia. Si te la perdiste, bueno, busca nuestra serie aquí de Noches Filadelfia titulada La historia de la Biblia, y ahí te lo explicamos perdón, detenidamente. Entonces tú puedes ahí ver con calma por qué unos libros sí y unos libros no están en la Biblia, ¿no? Pero bueno, dentro de los que no están los famosos evangelios apócrifos. ¿Apócrifos por qué razón? Porque no están insertados dentro del canon bíblico, entonces por eso se les considera apócrifos. Entonces, dentro de los evangelios apócrifos aparecen más detalles, aparece más definida la historia de estos personajes, abunda con sus descripciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la cultura general, la cultura popular, pues sí ha basado mucho de su concepto de estos magos, de estos sabios, pues sí los ha basado mucho también en lo que estos libros apócrifos aportan, ¿no? Insisto, bueno, esto no es una invitación a leerlos, porque no realmente, pues, para lo que usamos la Biblia, que es realmente buscar a Dios, buscar a Jesús, bueno, pues no tiene más mayor trascendencia estos libros, ¿no? Pero bueno, ahorita por el tema que estamos tocando, pues sí hay que dejar claro que estos libros, los evangelios apócrifos, pues sí abundan en descripciones acerca de quiénes fueron estos personajes. Entonces, bueno, pues es solamente decirlo, es solamente dejarlo claro. Y bueno, pues fíjate aquí cómo va a cambiar un poquito nuestro concepto. Mira, en ellos, o sea, en los evangelios apócrifos, el término mago se ha de interpretar como un sinónimo de astrólogo, un sabio, y por eso ahora vas a entender por qué las traducciones más actuales sí ocupan más el término sabio. Dice, un sabio que puede leer las estrellas para predecir acontecimientos. Entonces, fíjate, en estos evangelios apócrifos se ocupa el término mago, pero realmente cuando se refieren al término mago, realmente están hablando de una persona, de un astrólogo, o sea, una persona que, vamos a decirlo así, sabía leer el cielo, ¿no? El cielo nocturno, sabía leer las estrellas, en otras palabras, para poder predecir acontecimientos, ¿no? Entonces son personas sabias, o eran personas sabias, y aquí es donde quitamos esa idea de que cuando leemos que eran magos, pensamos luego en que hacen aparecer conejos y cortaban mujeres por la mitad, y no vaya nada de eso, ¿no? No traían varita mágica, ni encantamientos y hechizos, para nada, porque ellos pues no eran hechiceros, ¿no? Eran verdaderamente astrólogos, eran personas que se dedicaban a contemplar el cielo nocturno y poder leer las estrellas, conocían las constelaciones, las estrellas, lo que representaban, etcétera. Que si tú viste el episodio anterior, y si no, también te animo, busca nuestro video La estrella de Belén de Noches Filadelfia. Ahí te vas a dar cuenta que precisamente se necesitaba ser una persona conocedora del cielo nocturno para poder interpretar lo que pasó, ¿no? Ya estuvimos hablando que algunos dicen que fue un cometa, que algunos dicen que fue una conjunción, otros una alineación, bueno, lo que haya sido. Aquí el punto es que eran gente que tenía que conocer el cielo, vaya, esto no es que como cansaron un día la mirada al cielo y dijeron, mira, hay algo especial, no, o sea, era gente que diariamente lo hacía, entonces ese era, pues si no su trabajo, vamos a decirlo así, pero eran personas que se dedicaban a esto, eran personas que conocían el cielo y que por eso lo sabían leer, y por eso cuando nos referimos a magos, no realmente hablamos de hechiceros, hablamos verdaderamente de astrólogos, personas que sabían leer el cielo nocturno, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo leemos la versión 60 y dice que unos magos vinieron de Oriente, pues insisto, no pensar en gente con encantamientos y pociones mágicas y hechizos, sino realmente pensar en personas sabias, entendidas, porque también no es de cualquiera poder leer el cielo,
sino eran personas entendidas que se dedicaban precisamente a leer y tratar de entender el cielo nocturno, ¿no? Entonces eran astrólogos. Estamos hablando de personas que eran astrólogos. Entonces, bueno, mira, aquí creo que lo puse en la presentación. Mira, de ahí que en las traducciones más recientes de la Biblia se ha cambiado el término magos por el de sabios, ¿no? O sea, ya para tratar de quitar el malentendido, ¿no? Porque si mucha gente, y digo, sobre todo porque por mucho tiempo la iglesia cristiana en general rechazó la magia, ¿no? Y hasta la fecha hay algunas denominaciones que el término magia es un término prohibido, ¿no? Es un término impronunciable. Un cristiano nunca debe mencionar la palabra magia o mago o algo así porque es pecado, ¿no? Ahora, yo no estoy defendiendo a los hechizos, ojo con eso, los encantamientos y eso, sino simplemente, o sea, una cosa es ser mago que hace ilusiones, ¿no? Porque los magos como, vaya, no sé, piensa en un mago famoso de esos que a veces sale en la televisión y que hace trucos y que a ver, mira, a ver, esta es tu carta y la esconde y barajea el mazo de cartas y luego la saca y dice, esta era la tuya, en fin. Esos verdaderamente son ilusiones, no es que tengan superpoderes, ¿no? Digo, porque si hay una magia que es completamente rechazada por la Biblia, pero tiene que ver con hechizos y encantamientos, pero la magia que hacen la gran mayoría de magos, insisto, de los que tienen algún show, que verdaderamente son ilusiones, son trucos, no es un hechizo, no es un encantamiento como tal, ¿no? Entonces, pues ya, al entender esta diferencia, algunas iglesias actualmente ya permiten, ¿no? De hecho, porque antes yo recuerdo que vaya, no, hombre, no se te ocurriera a ti hacer jugar con que ibas a hacer un truco de magia en la iglesia, porque no, hombre, te excomulgaban, ¿no? Casi te mandaban derechito al infierno, pero pues ya actualmente hay shows de niños, o sea, shows cristianos para niños, que precisamente presentan algunos trucos e ilusiones ópticas, porque son ilusiones ópticas, y bueno, pues eso está dentro de lo permitido de la Biblia, pero insisto, ya hablar de magia, de encantamientos, bueno, pues es ahí donde sí, y hechizos y todo este asunto, eso sí está prohibido por la Biblia también ahí en Números. Entonces, por eso, para quitar y evitar esa confusión, ¿no? Porque mucha gente decía, bueno, pues es que me prohíben la magia y que yo no hechizos y todo esto, y unos magos fueron a ver a Jesús, o sea, ¿cómo está eso, no? Y generaba mucho conflicto. Por eso, bueno, se ha dedicado a estudiarse un poquito el tema, el término, y se ha llegado a la conclusión de que cuando la Biblia, ahí en Mateo, habla acerca de estos magos de Oriente, pues realmente no eran personas de hechizos, encantamientos y varitas mágicas, sino verdaderamente eran astrólogos, personas sabias, y por eso se ha preferido sustituir el término magos por sabios, para poder dejar un poquito más claro y diseminar toda duda o todo conflicto que pudiera causar el término magos, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo eso que te acabo de explicar, pues es que ahora se ocupa o se prefiere usar el término sabios. Ahora mira, viene un dato interesante. Quinto Séptimo Tertuliano, o sea, este es el nombre de la persona, sí, vaya nombre, va. Quinto Séptimo Tertuliano, padre de la iglesia en el siglo III, creyó ver una mención a los tres sabios en el Salmo 72. Entonces, bueno, a ver, déjame te explico rápidamente. Este Quinto Séptimo Tertuliano, así está raro el nombre, este Quinto Séptimo Tertuliano, nos dice que es un padre de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de padre de la iglesia, no estamos hablando de un sacerdote de la iglesia católica. Ojo con eso, porque para eso estamos hablando del siglo III. O sea, estamos hablando del año 300 después de Cristo o 400 después de Cristo. Entonces, ahí verás, así cuidadito con eso para que no te me confundas. Para este momento, pues todavía la iglesia católica todavía ni figuraba, no existía. Apenas estaba por formarse, pero bueno, apenas estaba en ese proceso. Pero este Quinto Séptimo Tertuliano fue un encargado de la iglesia, o sea, mucho antes de que existiera la iglesia católica, y entre los primeros cristianos que se nos narra ahí en Hechos capítulo 2 y el nacimiento de la iglesia católica por allá del 325 después de Cristo, en ese inter
después de que los apóstoles murieron, o sea, de que Juan, Pedro, Jacobo, Santiago, etcétera, todos los discípulos de Jesús murieron, los que quedaron al frente de la iglesia, se les daba el nombre de padre de la iglesia. O sea, así se estudia la historia de la iglesia, para definir por temporadas, ¿no? Tenemos la temporada apostólica, que le fue la iglesia guiada por los apóstoles, y posteriormente vino la temporada patrística, o de los padres de la iglesia, que fueron la gente que fueron los sucesores de los apóstoles y que quedaron al frente de la iglesia. Uno de estos sucesores de los apóstoles y que quedó al frente de la iglesia en el siglo III fue este personaje, Quinto Séptimo Tertuliano. Entonces, nada más digo, te explico todo esto para que te des cuenta que no hablamos de un padre, de un cura, vaya, no estamos hablando de un sacerdote de Iglesia Católica, sino que estamos hablando de alguien que quedó al frente de la iglesia, de un cristiano, voy a decirlo así, de un cristiano que estaba al frente de la iglesia por allá del año 300. Entonces, este Quinto Séptimo Tertuliano creyó ver una mención de estos sabios en el Salmo 72. Y aquí nos va a quedar más claro por qué se les ha denominado como reyes. Mira, Salmo 72, verso 10 nos dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Entonces, fíjate, pues aquí cuando este Quinto Séptimo Tertuliano vio y leyó esta cita, pues él inmediatamente lo relacionó con los sabios que vinieron de Oriente, porque fíjate que menciona tres nacionalidades, dice los reyes de Tarsis, los de Sabá y los de Seba. O sea, son tres nacionalidades diferentes, y por eso él concluyó que, número uno, que eran tres, aparte de por los tres presentes, y concluyó que no solamente eran magos, sino que eran reyes. Y de ahí es donde empieza a surgir la idea y la tradición de que eran los famosos reyes magos, aunque la Biblia, insisto, nunca lo aclara o lo dice tajantemente, ¿no? Ya vimos, aquí en el Salmo 72:10 habla de reyes, más nunca de magos, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, habla de magos, más nunca de reyes, ¿no? Entonces eso sí quiero dejarlo claro, solo para que no haya confusión, ¿no? Pero bueno, este Quinto Séptimo Tertuliano, él fue el que inició, vamos a decirlo así, con esta idea, o con esta tradición de decir que eran reyes y que eran magos, o que eran magos que también eran reyes, como lo quieras ver. Yo quiero ponerte ahora el mismo versículo en otra traducción, porque nos queda más claro un poquito las nacionalidades. Mira, Salmo 72:10 en la traducción lenguaje actual dice que le paguen impuestos los reyes de Tarsis y de los puertos lejanos, que le traigan regalos los reyes de Arabia y de Etiopía. Entonces, nuevamente, bueno, nos habla de Tarsis, de Arabia y de Etiopía, ¿no? Entonces, insisto, tres nacionalidades, y por eso se les pinta, vamos a decirlo así, se les representa a los famosos tres reyes magos, se les representa con pues de diferente tez, ¿no? Y diferentes rasgos físicos, ¿no? Hay uno que es morenito, uno que es acanelado, uno que es güero, en fin. ¿Por qué razón? Por esto, porque se trata de acuerdo a esta tradición, de acuerdo a lo que en su momento Quinto Séptimo Tertuliano, él pues pensó, entendió de esa forma, pues, y que se ha mantenido hasta nuestra fecha, pues ha sido esa, ¿no? Que eran de tres nacionalidades, y por lo tanto tratan de representarlos con tres personas de diferente tez o de diferente color de piel, y por lo tanto de diferentes rasgos físicos, ¿no? Uno de Tarsis, uno de Arabia y otro de Etiopía, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso surge esta idea, y también por esta razón se les empieza a llamar reyes magos, ¿no? Porque Quinto Séptimo Tertuliano como que unió los dos conceptos, ¿no? Él encontró en el Salmo 72 que se mencionan tres reyes de tres naciones, y los compaginó con los tres magos, o los tres supuestos magos de Oriente que vinieron a Jesús a darle presentes, ¿no? Entonces, bueno, pues es así como surge la idea y la tradición de los famosos tres reyes magos. Ahora, pues aquí no acaba la historia, ¿no? Aquí, mira, fue así como se les comenzó a llamar reyes magos, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Aquí es donde ya por la interpretación que hace Quinto Séptimo Tertuliano, pues es que se les empieza a llamar reyes magos. Ahora, fue hasta la Edad Media
que se les puso nombre. O sea, realmente desde que se escribió el Evangelio de Mateo hasta la Edad Media, por allá del siglo XII, si no mal recuerdo, hasta o sea, pasaron 12 siglos sin nombres, ¿no? Fue hasta la Edad Media que se les bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Pero bueno, esos pues no tienen ningún sustento, ni bíblico ni nada, simplemente fue una ocurrencia por ahí que alguien tuvo, una puntada que alguien tuvo y quedó asentado así, porque después, y por eso es que se ha mantenido hasta la fecha estos nombres, porque ay, no sé qué pasó, perdón. Creo que tengo repetida la presentación, perdón, discúlpeme. Como te decía, fue hasta la Edad Media, fue que en los datos históricos queda sentado, o sea, hay forma de revisar esto. Y mira, sí, una disculpa, se me quedó ahí no sé por qué ese renglón se repitió, pero bueno, quiero llegar a el de hasta abajo. Dice, mira, en España, y gracias a los testimonios escritos, o sea, ahí están los escritos todavía, testimonios escritos y artísticos que se guardan, fíjate, en la Biblioteca Nacional de España. O sea, estos artículos, estos escritos y estos obras de arte, tú las puedes ir a revisar el día que viajes a España. Bueno, vete a dar una vuelta por la Biblioteca Nacional de España y allá vas a encontrar estos escritos que dan fe y legalidad de que, bueno, fue en la Edad Media que se les puso estos nombres. Dice, mira, somos testigos del nacimiento de esta leyenda a lo largo de los siglos, a la leyenda de Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y bueno, ya se unifica la concepción de Quinto, Séptimo Tertuliano, que eran reyes y también eran magos, y pues ya se acentúa o se enfatiza que eran tres, pues se les dan tres nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar y todo esto. De hecho, en España, una de las primeras obras teatrales, así como lo escuchas, una de las primeras obras teatrales que se hicieron en la historia española, o cuando menos que quedaron plasmadas, porque existe el guión teatral todavía, está en la Biblioteca Nacional de España, fue la representación de los magos o de los sabios de Oriente visitando a Jesús y entregándole sus presentes. Y en el guión es ahí donde se les dan estos nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, y bueno, se acentúa que eran tres y se les da el carácter de reyes y de magos al mismo tiempo. Y bueno, pues es así como empieza a correr la tradición como la conocemos hoy en día, ¿no? Los famosos tres reyes magos, que aunque ya dijimos que la Biblia nunca aclara que fueran reyes, que nunca aclara que fueran tres, ni tampoco nos dice cuáles eran sus nombres. Esto, bueno, se fue dando, insisto, por interpretaciones, por historias, por cuestiones de creencia popular, que bueno, pues esto que empieza a quedar asentado así en el acervo cultural de las personas, ¿no? Entonces, ¿y de dónde salió el cuarto rey mago, no? Tú puedes estarme diciendo, bueno, pues oye, yo me conecté porque me vas a hablar del cuarto rey mago y nada más hablamos de tres y de tres y de tres y de tres, y bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cuarto rey mago? ¿Cómo surge? ¿Dónde es? Bueno, vamos a platicar rápidamente de esto, del cuarto rey mago. ¿Te parece? Que bueno, es nuestro tema, digo, solamente como que quise aclarar todo esto y solamente decirte que bueno, desde una postura un poquito más centrada en la Biblia, se piensa, los estudiosos han llegado a la conclusión de que posiblemente estos sabios de Oriente, porque bueno, no, como insisto, la Biblia no nos aclara que verdaderamente hayan sido reyes, bueno, pues simplemente se les da el término de sabios o magos, que ya aclaramos de qué se trata. Estos sabios de Oriente, pues tampoco menciona su nacionalidad, solamente dice que eran de Oriente. Muchos estudiosos bíblicos concluyen y llegan, y varios llegan a la misma conclusión, que posiblemente estos sabios hayan venido de Babilonia, a donde en su momento el pueblo de Israel, bueno, específicamente Judá, fue exiliado. El reino sur fue exiliado por 70 años con Nabucodonosor y todo este asunto. Ya no quiero meterme mucho más en datos, solamente recordarte que un tiempo el pueblo de Judá estuvo cautivo ahí en Babilonia, y que bueno, muchos estudiosos concluyen que estos sabios de Oriente, porque si tú ves un mapa te vas a dar cuenta que desde donde está Jerusalén, Babilonia queda completamente al oriente de Jerusalén, ¿no? Entonces es muy posible que los sabios de Oriente realmente hayan venido desde Babilonia.
¿Por qué? Porque en Babilonia, después de que acabó el cautiverio de 70 años, pues mucha gente ya no regresó a Israel. O sea, aunque sí hubo muchos que regresaron, muchos otros se quedaron a vivir en Babilonia, porque pues ya habían hecho su vida, ya tenían todo, voy a decirlo así, la vida resuelta ahí en Babilonia, pues ya no le veían sentido a regresar a Israel. Entonces, por esa razón, muchos judíos se quedaron a vivir en Babilonia. Y esta gente judía, estos judíos, era gente que sabía la Biblia, que sabía las profecías y que, bueno, pues que también aprendieron a leer las estrellas, aprendieron pues, ¿cómo llamarlo? Oficio, trabajo de astrólogos, ¿no? Entonces, muchos concluyen que estos sabios de Oriente no eran otros más que judíos y que por eso sabían que la estrella apuntaba hacia la nación de Israel, hacia Jerusalén, y que por eso fueron directo para allá, bueno, obviamente siguiendo la estrella, pero fueron, no vacilaron en decir, bueno, ¿y de qué país será? ¿Y en dónde habrá nacido esta persona? No, sino que ellos sabían que se refería a Israel. ¿Y por qué razón? Bueno, porque ellos conocían las profecías. ¿Por qué? Porque ellos mismos pertenecían al pueblo de Israel, ellos mismos eran judíos. Entonces, por eso muchos estudiosos llegan a esa conclusión de que estos sabios de Oriente no eran más que judíos, pueden ser 3 o los que hayan sido, vinieron a ver a Jesús desde Babilonia, desde el oriente, a traerle sus presentes de oro, incienso, y mirra. ¿Sale? Bueno, esa es la postura más aceptada desde la perspectiva cristiana, vamos a ponerlo así, ¿no? Digo porque, bueno, ya vimos a grosso modo la tradición popular, cómo surgió y todo este asunto, pero la versión cristiana, vamos a ponerle, pues esta última que te acabo de decir, ¿no? Eran judíos, sabios de Oriente, que habían venido y que, bueno, pues eran pudientes también, ¿verdad? Porque, digo, para regalar oro, para regalar incienso y para regalar mirra, pues no cualquiera podía darse el lujo de traer estos obsequios, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, regresamos, perdón, me fui. Ahora, la pregunta obligada es, ¿y dónde está el cuarto rey mago? ¿De dónde surge? ¿O por qué yo te hablé? ¿O por qué el título de nuestro video es el cuarto rey mago? Bueno, yo te dije que es una historia que me contaba mi papá de pequeño. Y bueno, yo en su momento pensé que mi papá la inventaba, ¿no? Pero ya cuando crecí, pues me di cuenta que no es así. Y mira, quiero que veas esto conmigo. Henry Van Dyke fue un teólogo, o sea, esto era cristiano, un teólogo presbiteriano de Estados Unidos, estadounidense, que en 1896 escribió un cuento de Navidad titulado El otro rey mago. Y sí, cuando crecí, pues ya descubrí que, bueno, no había sido, la historia no era un invento de mi papá, sí, porque era bueno para contar historias y también era muy bueno para inventarlas. Había veces que yo le decía, papá, cuéntame la historia de ayer, y pues ya me dice, no, hijo, porque ya no me acuerdo, y pues me contaba otra nueva, ¿no? Pero bueno, descubrí que el otro rey mago, que el cuarto rey mago no era un invento de mi papá, sino que realmente es una historia, es un cuento, y quiero aclarar, es eso, solamente es un cuento. La Biblia no habla del cuarto rey mago. Digo, ¿y entonces por qué haces un video de eso? Porque la historia está muy bonita y creo que nos puede dejar una bonita enseñanza para cerrar este año y para reflexionar en el año que viene. Por eso quise cerrar y dejar para nuestra última transmisión de Noches Filadelfia esta historia del rey mago, pero del cuarto rey mago, pero quiero aclarar y hacer énfasis y ser muy claro en que es solamente un cuento, no es real, no es bíblico, aunque obviamente toma cosas de la Biblia. Digo, lo escribió un cristiano, lo escribió un teólogo presbiteriano, obviamente iba a meter textos y cosas de la Biblia, pero esto no le da la capacidad de poder decir es un cuento bíblico. Definitivamente no lo es solamente un cuento, es eso, es un cuento de Navidad. Y que, bueno, pues yo te sugiero, o bueno, no te sugiero, simplemente ¿cómo decirlo? Pues te animo a que si te interesa, pues lo leas, lo medites y se lo cuentes a tus hijos. Es una historia muy, muy bonita, la verdad, y con un mensaje muy especial. Pero bueno, es eso, solamente es un cuento que alguien escribió. ¿Quién lo escribió? Henry Van Dyke. ¿En qué año? En 1896. O sea, si te das cuenta, la gran mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, ninguno había nacido. Así que
Este hombre, Henry Van Dyke, teólogo cristiano presbiteriano de Estados Unidos, escribe esta historia de Navidad o este cuento de Navidad, El otro rey mago. Y en él narra la historia de Artaban, quien fuera el cuarto rey mago. Y yo quiero, obviamente, pues quiero contarte la historia. Te la quiero contar para que pues la conozcas. Obviamente yo la voy a compactar, ¿verdad? Para pues no ocupar mucho tiempo. Quiero hacerla breve, pero yo te animo a que pues tú puedas buscarla en la red, la encuentras. Y de hecho ya han hecho muchas versiones de esta historia y le han cambiado un montón de cosas. Pero bueno, la historia, pues voy a tratar de ser más apegado al original. Yo insisto, yo la conocí de niño, ya después me enteré de todo esto y bueno, ya la leí y todo, y ya pues me di cuenta que hubo cosas que mi papá le agregaba y cosas que le quitaba, en fin, pero bueno, yo te la quiero contar, pues insisto, lo más apegada al original, de una manera muy concreta, muy sintética, ¿no? Entonces, se supone que estos sabios de Oriente, que bueno, el cuento del otro rey mago, pues precisamente dice que eran reyes y que eran magos, ellos descubren o se dan cuenta de la estrella que aparece en el cielo y se reúnen precisamente para ponerse de acuerdo y quedan de verse en un lado, en una torre Borsippa, no sé si exista o no exista este país o ese lugar, pero bueno, el cuento así lo menciona, ¿no? Entonces quedan de verse en Borsippa. Y cada uno va a llevar presentes, ¿no? Obviamente, pues ya los que sabemos, de oro, incienso y mirra. Y Artaban, que es el famoso cuarto rey mago, él iba a ir a llevar piedras preciosas. Ese era el cuarto regalo, en este caso, que le iban a presentar a Jesús. Y Artaban llevaba 3 piedras preciosas para entregarle a Jesús. ¿Cuáles eran estas 3 piedras preciosas? Zafiro, rubí y una perla. Un zafiro, un rubí y una perla. Estas eran las 3 piedras preciosas que Artaban llevaba para entregarle a Jesús. Pero pues cada uno va de su nacionalidad, o sea, de su país, al punto de reunión, al punto donde quedaron de verse. Y entonces Artaban viaja hacia Borsippa, hacia la torre de Borsippa, donde quedaron de verse, y en el camino él se encuentra a un viejo moribundo y desahuciado por bandidos. O sea, esta persona había sido asaltada en el camino por bandidos y lo habían dejado medio muerto. Y Artaban tiene la fortuna, vamos a llamarle así, de encontrarse con esta persona lastimada, malherida, en el camino. Y entonces Artaban lo cuida, se baja de su transporte y de su caballo, si no me recuerdo, era caballo. Y Artaban lo cura, le venda las heridas, etcétera, cuida de él, y para ayudarle, porque era un mercader, o sea, el hombre medio muerto era un mercader, y le habían robado su mercancía y todo, para que este mercader pudiera como que reempezar su negocio o seguir hacia adelante con su proyecto. Una vez que se recuperara al 100%, le ofrece el zafiro, le ofrece el zafiro, como obsequio, o sea, se lo regala, le dice, pues mira, yo te apoyo, ahora sí te apoyo con esto, ¿no? Te dejo este zafiro, para que tú puedas reempezar tu negocio, ¿no? Y entonces, bueno, esto obviamente ocasiona que Artaban se atrase y pues mucho tiempo después del planeado llega al punto de reunión, a la torre de Borsippa, pero sus compañeros de viaje, de los otros 3 reyes magos, pues ya habían partido, ya se habían ido y pues a él lo habían dejado. Entonces, pues Artaban, él quiere llegar, él quiere conocer al Dios encarnado, quiere conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces él dice, pues yo voy a emprender el viaje yo solo, ¿no? O sea, yo voy a ir y voy a tratar de alcanzar a mis compañeros, pues ya allá en Jerusalén. Y pues él, emprende el viaje, atraviesa el desierto, etcétera, y llega hasta Judea y pues no encuentra al Rey de Reyes, Redentor del mundo, ni tampoco encuentra a sus compañeros o a las personas con las que iba a viajar. Entonces, lo que sí se encuentra Artaban es que
ya en Jerusalén, el rey Herodes ha mandado a matar a todos los niños de 2 años para abajo. O sea, Artaban llega cuando ya se está dando la matanza en Jerusalén y en Belén y en todo Judea. Entonces, a él una persona lo hospeda en su casa, pero esta persona tenía un bebé. Y cuando se escuchan los soldados que vienen, la mamá del bebé lo trata de esconder entre telas, ¿no? Entre ropa. Y entonces llega el soldado y Artaban le ofrece el rubí al soldado, ¿no? Le dice... Dice, justamente estaba yo esperando a un soldado inteligente, ¿no? O sea, le dice un soldado que a cambio de esto no nos delate, ¿no? O sea, y le entrega el rubí. Y el soldado, pues sí, se hace de la vista gorda, ¿no? El soldado no, cuando vienen los demás soldados le dice, aquí no hay niños, vámonos a la siguiente casa, ¿no? Entonces, pues de esta manera Artaban logra salvar la vida de este pequeño. También en muestra de gratitud por la hospitalidad que en la casa esta le han brindado, pues le han recibido, le han dado de comer, etcétera, ¿no? Y pero pues ya de los presentes que llevaba para Jesús, pues ya gastó 2, ¿no? Ya regaló el zafiro, ya regaló el rubí y solamente le queda la perla. Pero fíjate que mientras Artaban es sorprendido en esta jugada, en esta movida, de que él sobornó al soldado para que no mataran al niño de esa casa, entonces Artaban es llevado preso a la cárcel. Y sí, tiene de todo esta historia. Y entonces 30 años lo tuvieron encarcelado y mientras estuvo en la cárcel, él oía de los prodigios, de los consejos y las promesas de un Mesías que no era quien otro sino Jesús, el Rey de Reyes, a quien él hacía 30 años había ido a buscar. Se acaba su sentencia, se acaba su condena después de 30 años y él sale a las calles a buscar precisamente, a tratar de encontrar pues ya no al niño, ya al hombre, a este personaje que hace prodigios, que hace señales, maravillas, que da consejos, que habla como nunca nadie más ha hablado, pero pues él lo busca por las calles y no lo encuentra, y se da cuenta que la gente se está agolpando en las calles porque está viendo la procesión de un hombre que va cargando una pesada cruz. Y entonces él le parece que alguien le dice, es que este es Jesús el que enseñaba. Y entonces Artaban empieza a caminar hacia donde está yendo toda la gente para ver si tan solo es posible, aunque sea de lejos, poder ver a Jesús, al niño, que bueno, ya no es niño, ¿no? Sino al niño que él buscaba, ahora ya convertido en un hombre. Pero mientras va de camino hacia el Gólgota, se encuentra pasa por el mercado. Y en el mercado se da cuenta que una muchacha está siendo vendida como esclava para poder pagar las cuentas de su papá. Su papá tenía un negocio en el mercado, pero tenía deudas y no las podía liquidar. Entonces el papá, para tratar de pagar las cuentas, bueno, ofrece a su hija como esclava. Recordemos que bueno, en esa época se valía hacer eso. Y entonces Artaban es movido a misericordia nuevamente, y la perla que él había traído en su cuello, en una cadenita, en un colguije, toma la perla y se la da a la muchacha y le dice, ten, paga tus deudas, paga la deuda de tu padre y sé libre. O sea, compra la libertad de la muchacha con esa perla. Y bueno, pues Artaban tiene sentimientos encontrados porque en lo que pasa todo esto, Jesús expira, Jesús muere en la cruz y él ya no fue capaz de poderlo ver, ya no fue capaz de poderle presentar ningún presente, ningún regalo, porque pues en el camino, o sea, toda su travesía de toda la vida, o sea, desde que salió en busca de Jesús hasta este momento, pues ya vimos que se le presentan diferentes incidentes y no puede entregarle los presentes a Jesús, sino que los va obsequiando en el camino.
Y entonces Artaban tiene estos sentimientos encontrados, ¿no? Se siente contento por haber salvado a la muchacha y a las otras personas a las que ayudó en su momento, pero también está triste porque ni pudo ver a Jesús, ni lo pudo conocer, y mucho menos le pudo haber entregado nada. Y pareciera que pues es el final de Artaban y que su misión pues no tuvo ningún final, o cuando menos no un buen final, y que todo su esfuerzo no sirvió de nada. Pero tú sabes que cuando Jesús expiró en la cruz, dice que tembló, que los sepulcros se abrieron, el velo del templo se rasgó, y entonces en ese temblor, en ese movimiento telúrico, la piedra de una casa, de la losa de una casa, cae sobre Artaban y lo deja medio inconsciente, medio en un estado como de inconsciencia y de ensoñación. Y entonces en ese estado de inconsciencia y de ensoñación se le presenta una persona que le dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Desorientado y exhausto, Artaban pregunta: ¿cuándo hice yo esas cosas? Y esta persona que él alcanza a ver le responde: porque lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Una expresión radiante de calma, gozo y maravilla iluminó el semblante de Artaban. Escapó de sus labios un largo y último suspiro de alivio. Su peregrinaje había concluido y sus ofrendas habían sido aceptadas. El otro rey mago había encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así concluye la historia de Artaban, el otro rey mago. ¿Sabes por qué la dejé para el final de nuestra temporada? ¿Para qué dejé como último episodio esta historia? Que si bien es un cuento, como yo te decía, tiene un mensaje muy inspirador, y que ojalá que este año lo podamos terminar siendo mejores personas como lo fue Artaban, que fue capaz de desprenderse de posesiones muy valiosas con tal de ayudar a otros. Y esto nos deja también una enseñanza para el próximo año, que podamos ser mejores personas que siempre seamos movidos a misericordia, personas que siempre seamos movidos por el amor hacia nuestros semejantes, para poder siempre estar dispuestos para apoyar, para ayudar, para dar lo mejor de nosotros. Y como nos lo dice la historia, y no porque la historia lo diga, porque realmente es un texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 25, donde dice, Jesús mismo está hablando ahí en Mateo 25, y él dice que precisamente cuando nosotros ayudamos al desvalido, al necesitado, al que está en la cárcel, cuando visitamos al que está enfermo, es como si lo estuviéramos haciendo a él mismo, o sea, como si verdaderamente estuviéramos ayudando, visitando, alimentando y cuidando a Jesús mismo. Así que yo te animo a que nuestro corazón se ensanche, nuestros corazones se abran, no solo en esta temporada, no solo en diciembre, sino que sea de una forma permanente, que diariamente podamos vivir con nuestro corazón ensanchado para bendecir, para amar, para ayudar a la gente que nos rodea. Que así como este cuento, que enfatizo es eso, es un cuento de Navidad que alguien escribió, pero que nos deja este mensaje tan profundo, que si verdaderamente queremos ver a Jesús, a lo mejor tú y yo no lo pudimos ver de bebé, porque eso fue hace 2000 años, a lo mejor tú y yo no lo pudimos ver en la cruz, pero sí podemos verlo en la gente que nos rodea y que está pasando por necesidad, por angustia, por pruebas y por luchas. Ojalá que siempre podamos extender una mano para poder ayudar, para poder compartir las bendiciones que Dios nos da, y que podamos ser personas que, como Artaban, bendigan a otros a través de nuestra vida. Y algún día escucharemos: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que pues con esto cerramos esta temporada de Noches Filadelfia, un año
que pues creo que ha sido un año interesante. Hemos tenido muchas enseñanzas diferentes y pues espero que esta haya bendecido tu vida y te haya animado para esforzarnos, para ser mejor para este 2023. Te deseo lo mejor. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo a lo largo de este año. Gracias por conectarse, a los que están ahorita en línea. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos y pues felices fiestas y un excelente, bendecido 2023, lleno de paz, lleno de éxito en todo lo que hagan, y que siempre tengamos una mano dispuesta para bendecir a otros. Pues gracias a todos, de verdad, muchas gracias, y el próximo año reanudamos Noches Filadelfia. El próximo año empezará una nueva temporada de Noches Filadelfia, así que te esperamos para que puedas sumarte a la nueva temporada de Noches Filadelfia en el 2023. Y bueno, pues solo como un dato adicional, si a alguien le interesa tener el libro de El Otro Rey Mago, digo porque si alguien quiere, yo compacté mucho la historia, obviamente el libro la profundiza un poquito más. Si a alguien le interesa, bueno, yo te lo puedo compartir en formato digital. Déjame un mensaje, un comentario aquí en el video, y con todo gusto nos ponemos en contacto contigo para ver cómo te podemos hacer llegar el libro digital de El Otro Rey Mago. Es la versión original, bueno, ya traducida al español, claro está, de Henry Van Dyke. Así que, pues gracias por conectarse, y pues hasta la próxima. Nos vemos.